Hemos hablado mucho durante los últimos años de lo importantes que son la verdad, la justicia y la reparación para que Colombia se pueda construir como un país en paz, con una paz real y duradera. Hay que empezar por reconocer que en este país hay una verdad que evitamos decir en su dimensión correcta. Esa verdad incómoda es que la mayoría de los colombianos no conocemos ni entendemos del todo el dolor que han sufrido nuestros propios compatriotas durante tantas décadas de violencia. ¿Cuántas imágenes hemos visto y cuántos relatos hemos escuchado de la guerra que vivimos hace medio siglo? Creo que es una cuenta imposible de hacer. Lo que sí les digo es que parecen no haber sido suficientes hasta ahora para que todos comprendamos la tragedia de cientos de miles de víctimas, como Pastora o como los cerca de 40 colombianos que hoy nos acompañan en esta tarima. Sus testimonios nos duelen y nos tocan en lo más profundo de nuestros corazones, y así debe ser, porque nadie puede quedarse indiferente ante la zozobra de los inocentes, a quienes les arrancan sus hijos, sus compañeros o compañeras, sus padres, o los despojan de sus parcelas. El informe que nos acaban de entregar el Centro de Memoria Histórica, dirigido por un gran colombiano, por Gonzalo Sánchez, nos obliga a todos a detenernos para pensar en las verdaderas consecuencias de la guerra que hemos arrastrado y tolerado durante tanto tiempo. Se trata de un primer paso, pero uno muy importante, en la dirección correcta, de conocer, de entender y de reconocer nuestra verdad. Este ejercicio nos prueba que sí somos capaces de reconstruir y reconocer nuestro pasado, y nos ayuda a ver con más claridad qué fue lo que nos pasó durante tantos años en Colombia. Es una primera ventana hacia la verdad que les debemos a las víctimas de este país. ¿Cómo fue posible que nuestro país se hundiera en décadas de desapariciones, de muertes, de masacres, de desplazamientos? ¿Por qué y cómo pasó? ¿Cuál es la verdad verdadera? Estas preguntas son las que debemos hacernos para conectarnos y comprender en alguna medida la realidad aterradora que han tenido que sobrellevar las víctimas. Como colombianos, nos llegó el momento de construir memoria a partir de la verdad, de esa verdad que libera. Y esa responsabilidad no es solo mía, ni del gobierno, o de las víctimas, o de los victimarios, no, es un asunto de todos, porque no sería justo seguir desconociendo el dolor de cientos de miles de colombianos. Yo pienso que eso sería imperdonable. Tenemos que conocer sus experiencias para ayudarlos a rehacer sus vidas. Por eso es que en mi gobierno estamos trabajando por las víctimas. Por eso es que somos el primer país en el mundo, con un proceso de reparación integral en marcha a pesar de seguir en conflicto. Es un proceso donde la indemnización va de la mano de la reconstrucción de los proyectos de vida y donde cientos de miles, llevamos más de 160.000 víctimas que hemos indemnizado, participan en construir sus planes de reparación para que este sea realmente integral. Es un proceso donde también devolvemos la tierra
a los que les fue robada. Y a través de más de 50 jueces y magistrados agrarios se han restituido cerca de 13.000 hectáreas hasta hoy, y hay más de 1.500 casos que están en espera de sentencia. Además, hay unos términos definidos. Es un proceso que, si bien fue creado para todas las víctimas, entiende que ninguna es idéntica a otra. Es un proceso incluyente y diferencial a la vez. Sin embargo, aunque este proceso de reparación es un avance enorme y va bien, necesitamos más verdad. Y eso es lo que conseguimos si alcanzamos un acuerdo definitivo en La Habana. En Cuba estamos hablando de cómo terminar el conflicto armado, porque ese es el primer paso para que no haya más víctimas. Estamos hablando de paz, porque sabemos que al terminarse el conflicto vamos a poder curar más heridas con algo que cura heridas, que es la verdad. Estamos hablando porque no existe mejor manera de reparar a las víctimas que la paz. El factor que nos lleva más pronto hacia más verdad, hacia más justicia, hacia más reparación, es acabar con la violencia. Y en eso coincidimos plenamente con el Centro de Memoria Histórica y con las lecciones que surgen de todos sus informes. Nuestra prioridad debe ser, tiene que ser, la terminación definitiva del conflicto armado, y lo es. No podemos permitir que los crímenes y el sufrimiento sigan sucediendo, que el terror y el miedo de que hablaba Gonzalo nos siga dictando nuestro proceder. Debemos reconocer que tocamos fondo y que la guerra se deshumanizó y nos deshumanizó. En ese sentido, el Centro de Memoria nos ha permitido conocer las dinámicas de los delitos más graves que han sufrido nuestras víctimas: el desplazamiento y la desaparición forzada, los asesinatos selectivos, las masacres, las torturas, los secuestros, la violencia sexual, el reclutamiento ilícito, las minas antipersonal, los ataques a la población, a los bienes civiles. Esa es, a grandes rasgos, una buena parte de la historia y de la verdad que ha moldeado generaciones en nuestro país. Y así recorremos un buen trecho del camino hacia la paz, hablando en voz alta, sin eufemismos, con la verdad en la mano, con la verdad pura y dura. Pero no se trata simplemente de satisfacer los derechos de las víctimas. Es necesario hacerle frente a los retos del desarrollo rural, de los límites de la participación política y a la impunidad si queremos paz en Colombia. En esto también coincidimos plenamente, Gonzalo, con el Centro de Memoria Histórica y con sus informes. Así lo entendemos, y por ese motivo el desarrollo agrario integral, la participación política y los derechos de las víctimas son 3 de los 5 puntos de la agenda en nuestras conversaciones con las FARC. Y no fueron coincidencia, eso fue algo premeditado, pensado, analizado, planeado. La violencia ha golpeado mucho más a nuestro campo, a los campesinos, a los indígenas, a los afros, a los niños y mujeres. Todos han sido los más afectados. A ellos tenemos que reparar en la medida de lo posible, por supuesto, restituir, tenemos que dignificar,
y esta es una tarea que debe llegar hasta los territorios más remotos de Colombia. Es indispensable para lograr esa paz que todos queremos, que se fortalezcan las instituciones en todas sus dimensiones. No podemos permitir que existan zonas en el país sin instituciones fuertes, efectivas, democráticas. Y para impulsar el desarrollo agrario también estamos apostando a una reforma rural integral de la tierra en Colombia. Y ahora, en cuanto al punto de la participación política, el primer paso que debemos dar es aceptar que la democracia en Colombia ha sido una democracia asediada por la violencia. Aquí el valor de la tolerancia, de esa necesaria tolerancia, ha estado muy ausente. Por eso es necesario impulsar un cambio cultural basado en la educación, que fomente el debate, que fomente la tolerancia y el respeto por las diferencias, con propuestas y críticas, pero nunca más con armas, nunca más con armas. Que eso quede muy claro, que eso quede internalizado por todos. Y de ahí se desprende un tema que estamos sintiendo muchísimo últimamente, la movilización social. Si queremos tomarnos en serio la democracia y construir un país en paz, tenemos que respetar y valorar el disenso, la protesta pacífica, la crítica. Yo he dicho en repetidas ocasiones, la crítica es fundamental en cualquier democracia. Para los gobernantes, para mí es como una ducha de agua fría todos los días, que me despierta, me muestra dónde estamos fallando. Pero por supuesto, esa protesta y esa crítica tiene que ser sin violencia, sin vías de hecho, porque ahí es cuando se vulneran los derechos de los demás colombianos. En cuanto a la impunidad que ha existido durante todas estas décadas de conflicto, podría decir lo siguiente: es indispensable fortalecer la justicia y luchar contra la impunidad, pero no podemos caer en los mismos errores del pasado, de intentar resolver todo mediante el derecho penal. Los propios informes del Centro de Memoria Histórica han llegado sabiamente a esta conclusión. Dicho en otras palabras, debemos concentrarnos en reconocer a las víctimas y en satisfacer sus derechos a través de una estrategia integral de justicia transicional que permita al mismo tiempo el logro de la transición hacia la paz. Mañana me referiré en detalle a este tema en la audiencia pública del marco jurídico para la paz ante la Corte Constitucional. Y acá hay un tema que supone otra de esas verdades incómodas a las que también se les está haciendo frente. Me refiero a los casos de connivencia de los organismos del Estado con grupos armados ilegales y la omisión de la fuerza pública en algunas etapas del conflicto armado interno, que los informes de memoria histórica también reflejan. El Estado debe investigar y debe sancionar estas conductas para cumplir con los derechos a la verdad y a la justicia a las víctimas. Hay que empezar por reconocer los errores del pasado si queremos construir un país más justo y en paz hacia el futuro. Apreciados amigos y apreciadas víctimas del conflicto, estar aquí hoy tiene un valor muy profundo para el camino que estamos recorriendo juntos
hacia un país más justo. Un país justo es un país donde les permitimos a las víctimas conocer y contar también la verdad sobre las atrocidades que sufrieron. Esa Colombia justa es un país donde las víctimas, los colombianos que más conocen este conflicto, pueden empezar a vivir sin miedo, finalmente, después de no haber conocido otra cosa. Y en este sentido, el informe del Grupo de Memoria Histórica es un primer ejercicio de verdad y memoria que nos acerca a esa visión de una Colombia justa con paz y reconciliación. Este trabajo es un paso claro hacia el esclarecimiento de la verdad, un aporte verdadero a los derechos de las víctimas y a la construcción de algo muy importante, a la construcción de la memoria colectiva. El presidente de Alemania, que vino hace unas semanas, me decía: póngale mucha atención a la memoria para que el país realmente, si ustedes logran acuerdos en La Habana, pueda sembrar la paz sostenible y duradera. Es un espejo en el que vemos reflejada nuestra historia, con todas sus dificultades, con todas sus complejidades, gústenos o no, porque leer ese informe va a ser doloroso para mucha gente, incómodo, pero necesario. Es un avance que nos motiva a seguir trabajando, porque aún, ustedes lo saben mejor que yo, nos queda muchísimo por hacer. Por eso hoy les reafirmo que me la estoy jugando por la paz, como nos las debemos jugar todos los colombianos. Estamos construyendo un país en paz porque para poder hablar con la verdad, sin miedo alguno, es indispensable vivir sin conflicto. Y trabajamos por una Colombia en paz para que a través de la verdad, podamos empezar esa verdadera reconciliación y que se sanen las heridas. El esfuerzo que estamos haciendo por la paz, lo veo todos los días, es masivo. Y lo hacemos porque cada uno de los 47 millones de colombianos lo merecemos. Todos merecemos conocer la verdad. Todos merecemos entender qué pasó en nuestros campos y en nuestras ciudades. Solo así podremos decir con fuerza y esperanza: basta ya. Solo en una Colombia sin miedo y con verdad podremos empezar a pasar la página. Y por eso quiero agradecer de corazón al Centro Nacional de Memoria Histórica y en particular a Gonzalo, a este gran colombiano, Gonzalo Sánchez, y a todo el destacado grupo de investigadores por este enorme esfuerzo que representa este informe. Me consta del esfuerzo que le han puesto, de la pasión que le han puesto. Pocos conflictos en el mundo, ustedes todos lo saben, han sido tan difíciles, tan complejos como el conflicto colombiano. Y por eso reitero que este es un paso muy importante hacia la verdad, pero es solo un primer paso, porque el conflicto aún no ha terminado. Lo hemos visto estos días. Es con el fin del conflicto, que llegará la hora de la verdad. Muchas gracias.